So hi everyone. Good morning, good evening, good afternoon. Thank you for joining us today. My name is Ophir Guttelson, leading Unacceptable Así es, buenas from tardes, buenas Palo noches a Alto, todos. Soy California. Ophir Gutzelton, And today co-hosting estoy with en me Palo Alto, Shirit Brown California, Kamin. y hoy me Hi acompaña Shirit. Shirit Brown Um, Kamin como and co-anfitriona de esta sesión. we are going to have a special guest today, and Dalia Tenemos and Asaf is already here with us. invitados So especiales el día de hoy. give me Dalia a y second. Asaf están con nosotros y los voy Um, a presentar en un instante. and we are going to talk today. We Hoy are months into the war, and estamos ya 50 hostages are still not home, en una situación en la que han and pasado innocent meses desde que civilians comenzara la continue to guerra. suffer in Gaza. 50 rehenes siguen sin volver a su casa, los We just civiles inocentes siguen woke up sufriendo this morning en on the Gaza west coast y of esta mañana nos Israel, hemos so you can calculate despertado Israel aquí soon. I en did Estados write on Unidos some units. y por supuesto también Prime Minister already en apologized Israel for sabiendo that. que ha habido un We're going to ataque talk about de why las it's IDF al hospital easy, de Khan Yunis. why it feels so Y easy now bueno, for us to look into those actions, and it's make us feel so nos bad on one hand. preguntamos On the other por hand, qué it's es tan uh, sencillo ver este tipo de we situaciones y por un want lado to, sentirnos from tan the mal, Israeli point of view, pero por otro lado more easily than ever than before. parece desde el punto de vista israelí que la Um, situación pues es lo there was más also normal posible 5 que were pudiera killed in ser. paramedics who came to rescue the people inside, También and sabemos que yet ha habido varios the paramédicos Israeli que leadership intentaron ir a rescatar a las be personas talking dentro. openly Esto ha about resultado en weapons la of muerte war. de We varios haven't seen periodistas y de los recently. It's paramédicos. we translated from Y Drucker and Neria Krauss, Raviv Drucker and Neria hemos Krauss about the sabotaging the deal. It is on our YouTube visto channel. además bueno, se está intentando Endless war sabotear for el a acuerdo power para liberar democracy and empower a los fundamentalism rehenes. Esto and lo hardens public podéis ver en opinion nuestro against canal de YouTube. Y en So cualquier tonight, caso, or la situación today, we will pues examine 3 alarms parece que we no see cambia y right que no now hay in una the Jewish salida. discourse. Hoy, por lo tanto, vamos a The escuchar hardline resistance to ceasefire and intervenciones hostage deal. que nos van a mostrar que hay tres situaciones Diminishing empathy alarmantes for en el Gaza's civilian deaths, discurso judío en Israel. Por open un lado, advocacy una for resistencia transfer of férrea a un alto el wetland fuego y deal, un acuerdo and we para liberar explore a los what rehenes. it means for Por otro Israel's lado, future, for the Jewish war una drive, disminución de la and empatía por la even for muerte the de day civiles en Gaza y por after otro lado la defensa Netanyahu, abierta that de, at some point de will come. una Joining expulsión us de personas y today una is limpieza étnica y vamos a Professor Asaf explicar lo David. que He's our significa todo Dr. esto para el Asaf David futuro on de Israel y identity para los judíos and en el mundo institutions, una vez and que se haya marchado Netanyahu. Dr. Nos Dalia acompaña el Shandlin on doctor public Asaf opinion and David, social psychology. que es experto en identidad de Dr. instituciones, Asaf David, hi y Asaf, say hi to everyone. Dalia Shendlin, que es Is the experta leading en opinión political pública scientist for the y Civil psicología Liberties social. El in doctor Israel Asaf David, Palestine. que va a He is saludar, the es un co-founder and destacado academic director politólogo for especializado en political Oriente Medio, en thinking Israel y and the Palestina y head cofundador y of director académico del Foro head of the Israeli de Middle East Department in the Reflexión University of Regional, el Jerusalem. Forum for Regional And since Thinking, October y también es 7, jefe del Departamento he Israel en has Oriente Medio en el Instituto hosted Faler more de than two Jerusalén. Israelis Desde el 7 de octubre, who are además, ha sido uno de los pocos indirectly in touch with israelíes people in que ha estado en Gaza contacto and bringing directo their con las voices personas from there en Gaza, to the intentando to Asaf. llevar sus I know voces Asaf is al writing a lot in público Hebrew and de Israel in Facebook, desde Gaza. so I Él would escribe suggest you to mucho, follow him. está en And Facebook Asaf, y os it's invito also a que more le than sigáis. your 30th Asaf, years since you survived the terror attack creo que se in conmemora Gaza ahora in también Jerusalem. el So 30º aniversario desde thank que you for being sobreviviste a un with us atentado here. terrorista en un Thank you for autobús en Jerusalén, así que Dalia. muchísimas gracias Dr. por estar Dalia con Shandlin is a nosotros. political scientist and Gracias opinion a pollster and vosotros. public opinion expert También nos on the art acompaña la of doctora spreading with her Dalia mouth. Shendlin, que es politóloga, She encuestadora y worked experta on en opinión 9 national pública, campaigns in además de Israel columnista en Haaretz. in 50 Ha other trabajado en 9 countries. campañas She nacionales is the en Israel y author en of The otros 15 Crooked países Timber of y es Democracy in autora Israel. del libro The Crooked Timber of And she Democracy in is now a Israel. visiting professor Además, in UPenn, es right? profesora en UPenn, Yes, creo, ¿verdad? thank you. Thank you for having me. Sí, así es. Muchas gracias por haberme So we will invitado. start, Vamos and a comenzar, por lo we will tanto, start with a y vamos a conversation that comenzar con una is a conversación. question to start with just Quisiera giving like empezar a couple of haciendo minutes for both of una you, Asaf pregunta and Dalia, y to concederos algunos explain minutos a how do you ambos, a see Saf, the a Dalia, situation para que right now podáis that we are explicar today in cómo like veis la almost 19 situación months, almost ahora 20 months mismo. to the war.
ahora and how que, do you see bueno, the han public transcurrido discourse tantos right now meses in desde el Israel comienzo de la guerra y about quisiera saber public cómo veis views un and poco dialogue? la conversación pública, el discurso público en Israel. Thank you. Adelante, por Thank you favor. for having me. Asaf, muchísimas Today I'm gracias. asking for a Gracias definition por of a political haberme regime from invitado. scholars and Cuando intellectuals hablamos de lo in que es un in régimen academia, but político en la as you know, literatura a chain académica, is only as strong as its weakest decimos link, and que the una weakest link of cadena any given es system tan provide fuerte como el eslabón más débil. valuable inside Y information. So perhaps we el should turn to Israel's weakest link for an eslabón informed más evaluation débil of the country's nature. en And Israel Israel, nos by permite its own determinar cuál es la definition, is a situación Jewish del and país. democratic country. And therefore, Israel its es un weaknesses país are judío our y failure to be democrático, por definitive. definición. Y For ahora mismo example, el Ayman eslabón más Blinken, a débil seasoned member of Knesset, son admits los that ciudadanos indeed Israel palestinos. is Por Jewish ejemplo, and hay un democratic, miembro Jewish for del Arabs and Knesset que democratic for dice Jews. que And es in un recent years, Estado judío y one democrático, like judío that para los Israel árabes y has become even democrático para more los Jewish and judíos. less democratic, for both its Jewish and Israel es Arab cada vez citizens. más judío y menos democrático, tanto para But los the ciudadanos judíos weakest como para los links feel the ciudadanos change and fear árabes. it more than the strongest Pero or the el eslabón strongest, más stronger débil links. siente esta So situación con while más Israel fuerza que los boastfully eslabones más enjoys fuertes, both citizenship mientras and que los nationality, israelíes judíos Israeli disfrutan de la Arabs enjoy ciudadanía dual y de la citizenship nacionalidad. but are Los excluded from Israeli árabes nationality. israelíes In fact, the tienen basis of ciudadanía, Israeli pero no la nationality, Israeli nacionalidad. Supreme Y Court, de hecho, presumably the no hay una champion nacionalidad of israelí. liberal El values, Tribunal has Supremo de consistently Israel, rejected que the es el concept adalid of de an los Israeli valores nationality as liberales, siempre ha distinct rechazado la from idea de citizenship. una nacionalidad In a landmark israelí como decision algo on distinto a la October ciudadanía. Hay una decisión 13, it denied a request to de recognize octubre de Israeli 2013 as a nationality, donde se asserting that denegaba while la citizens are solicitud de la classified as Israeli nacionalidad for israelí. citizenship, their nationality is defined by La ethnic and religious nacionalidad groups. se It also define por reaffirmed grupos a étnicos y previous decision religiosos. which Ahí held se that reafirmaba una there's no decisión evidence previa of an donde se Israeli decía que nationality no había ninguna prueba separately de from que Jewish haya nationality. una nacionalidad So israelí que those who sea fail to distinta a la understand the meaning nacionalidad of the judía. decision of Labor Los que between no citizenship and entiendan esta nationality in Israel will diferencia be entre misquoted. ciudadanía We're giving a y strong answer nacionalidad 5 years en later. israelí, The en 2020 Israel, law tiene que enacted by fijarse the la Knesset in respuesta July de 5 años 2018 después en una establishes ley de Israel as a nation 2018 state with a donde se choice. dice que And by Israel es el emphasizing only the Jewish Estado-nación rights del of pueblo judío self-determination y que por and lo tanto permitting Jewish lo que hace es self-rule as a promover la national autodeterminación del pueblo value, it judío legitimized y discrimination against este es un Palestinians. valor que Now, legitima la scientists perceive discriminación Israel as a de los democratic israelíes country. palestinos. Center and left-wing supporters would Se argue supone that que Israel es Israel también un is país going astray, democrático, although they will hay reject this as perdón, superiority of its partidos democratic de culture centro over its y de Jewish neighbors. izquierda que dicen que Israel se está perdiendo un poco el But camino y está dando más importancia a su naturaleza judía que a su naturaleza Moshe Regev, for democrática. example, said that there were Mini many democratic Regev, states por in the ejemplo, world, dijo but que hay only muchos estados one Jewish democráticos en el state. mundo, So, pero according to this solo popular un view, estado judío. not only Jewish Y hay supremacy otras muchas is personas under que threat in comparten Israel esta because idea the tan Zionist popular. left is a Incluso la left-wing state. izquierda And sionista, therefore, and I conclude pues in that, está en una a situación Jewish compleja. nation Y state concluyo con lo entails siguiente, a el religious and Estado exclusionary nacional judío interpretation of tiene una the word interpretación Jewish. religiosa Now, que excluye in a country that ciertos is grupos cuando se dominated habla by del religion, concepto judío. the sovereign is God and not the citizen. Si And lo que therefore, domina in una Israel, sociedad and es la we would say religión, that el some soberano sort of es Dios y no Hegelian los ciudadanos, no las transformation or personas. Hegelian Por process lo of tanto, Israeli hemos visto Zionist un proceso hegeliano makeup en el is that what sionismo de began as Israel. Jewish and Lo que democratic comenzó ended como as un Jewish constructo and judío y democratic. democrático, And that's cada vez the es más situation judío which we're in y right menos now. democrático, y esta es la situación que tenemos ahora mismo And en Israel. that's basically what we're going to kind of like Y dive deep into básicamente is es how to esto be lo que fair vamos a comment. I mean, tratar probably I heard también you esta say in the tarde, past ¿no? that Jewish, En el I mean, it pasado used to be te he oído decir secular Jewish and democratic because que that's our founding fathers Israel era un really estado secular, founded the judío y country, and now democrático, it's porque es becoming así como Jewish los fundadores dominance, del país theocracy or pues something like habían that. creado el Dalia, sistema, pero ahora es un sistema what do you think mesiánico y about that? fundamentalista cada vez más. How do we end Dalia, up, or is it ¿qué really dicen las going to encuestas y be las like we tendencias? are becoming more ¿Qué es lo que nos indica Jewish que fundamentalism is becoming efectivamente more mainstream? el fundamentalismo judío es algo más común? Bueno, voy a decir algo que a lo mejor no nos va a gustar oír. Desde el punto de vista teológico,
Yo diría que esta idea mesiánica es un añadido que refleja las contradicciones que nos llevan a la situación actual. Voy a intentar explicar cuál es la opinión pública o cuál es la situación actual de la opinión pública muy brevemente. Es una situación paradójica. La mayoría de los israelíes, desde el principio de la guerra, pero de manera más clara en 2025, están en contra de las acciones del gobierno. La mayoría quiere que acabe la guerra también por el bien de los rehenes. La mayoría no está a favor de la operación actual en Gaza, de la expansión actual, y además no creen que la ocupación de la ciudad de Gaza vaya a permitirnos recuperar a los rehenes. La mayoría de los judíos israelíes quieren que los ultraortodoxos vayan al ejército. La mayoría, de manera continua a lo largo de los años, han estado en contra de la reforma judicial. O sea que, de manera general, podemos decir que la mayoría de la población está en contra de lo que está haciendo este gobierno. Por otro lado, también sabemos que no están a favor del fin de la guerra porque están preocupados por la situación de los palestinos en Gaza. Y hay mecanismos muy profundos que explican por qué la preocupación por los gazatíes no es el motivo principal. Lo vamos a ver a lo largo de la tarde de hoy. No olvidemos que solamente el 48% de los electores votaron al partido actual o al gobierno actual, pero bajo el liderazgo actual, la situación actual era inevitable, sin o con el 7 de octubre. Este gobierno, bueno, a menudo decimos que este es el gobierno más extremo en la historia de Israel, está caracterizado por el fundamentalismo religioso que hemos mencionado, pero yo diría que este gobierno también es un resultado inevitable de el hecho de que Israel se haya negado a decidir qué quería hacer con los territorios ocupados. Al contrario, siempre se ha optado por una mayor ocupación, una mayor supresión de la autodeterminación de los palestinos. Y por supuesto que ha habido toda una serie de fallas en las negociaciones y también ha habido rechazo por parte de los liderazgos de los líderes palestinos. Esto también ha desempeñado un papel. Pero de todas maneras, Israel siempre ha seguido por esta misma línea, independientemente de estas negociaciones. Y todo ello, inevitablemente, iba a llevar a la situación actual. Hay una oposición o hay un bloqueo del desarrollo de las instituciones democráticas. Y todo esto es un resultado de las instituciones que forman el Estado israelí. Y esta situación es algo que no hemos internalizado lo suficiente. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ha habido el levantamiento democrático más importante en nuestro país apoyando la democracia en 2023, mucho antes de que comenzara esta guerra. Y nadie fue capaz de establecer un vínculo. Y los que han podido establecer este vínculo dicen que es por la contradicción entre la política de la ocupación que hace avanzar este gobierno y el hecho de que el gobierno reconoce la necesidad de socavar las instituciones democráticas. Estas personas quedaron excluidas de la conversación y los israelíes se negaron a establecer ese vínculo. Y si no se establece este vínculo, el gobierno tiene suficiente espacio como para poder beneficiarse de la tolerancia o el apoyo de ampliar el control territorial de Israel, socavando la autodeterminación palestina. Y todo esto, al final, iba a llevar a una escalación de la situación con los palestinos en la forma que fuera. Por lo tanto, yo creo que todo lo que estamos viendo ahora mismo era algo, yo no voy a decir que fuera predecible, pero esa contradicción en algún momento iba a llevar a una mayor violencia, a una mayor socavación de la democracia en Israel, y todo esto se ha visto acelerado por este extremismo fundamentalista religioso que estamos viendo. Y no es esto algo que se estaría convirtiendo en algo habitual en la sociedad, pero estas fuerzas
tienen una gran influencia en la política israelí. La realidad es que nunca habíamos tenido un extremista como ministro de Finanzas o como responsable de la policía. Nunca antes se había destinado tanto presupuesto a reconstruir el plan de Smotrich, ¿no? De cómo ha de ser el futuro. Así que si hablamos del fundamentalismo judío que está entrando en la normalidad social, bueno, esto es algo que nunca antes había pasado, ¿no? Y parece que Netanyahu en alguna manera está beneficiándose de esta situación. Se dice que es un rehén de los extremistas y que, digamos, es el bueno en esta situación, ¿no? Pero lo único que significa o lo único que hace que no podamos recuperar a los rehenes es la oposición de algunos, ¿no? Se habla de una victoria total y esto es algo que se está aceptando en la sociedad israelí porque es una sociedad cada vez menos democrática o es algo que la sociedad realmente desea. Es decir, la población de verdad cree Well, y before quiere I acabar con Hamas, comment Asaf. on the total victory issue, I want Bueno, to cuando hablamos de esta victoria total, refer to something that you said earlier, quisiera which I think señalar algo is que has very mencionado important to antes y que a mí me understand parece que es muy and importante que differentiate between entendamos. what we say for Tenemos que analytical reasons and distinguir what we say entre lo for que decimos por political motivos reasons. analíticos y lo que I think decimos that por the motivos idea políticos. that Yo Jewishness or creo Jewish que la nationality in idea Israel was de que ever la nacionalidad judía, la secular is identidad wrong. judía en I Israel en think algún that momento fue the secular very es idea incorrecta. that basing the country, the Israeli nation state, Si on the basamos el combination Estado of religion nacional de and Israel en una democracy combinación was de wrong, and I religión think that it y wasn't democracia, the the pues el Jewish resultado nationality that was tenía que ser el que es, ¿no? becoming Y more y religious, es but it algo was the religion, equivocado. the Jewish religion that was becoming La more national, religión more judía cada vez se nationalistic convirtió en algo más over time nacional o in más Israel. nacionalista. No es So que the los problem is ciudadanos se whether hayan this is convertido más a religiosos, country sino que la for or a religión state se ha hecho más for all its nacionalista. citizens, or is it a state Por for lo Jews tanto, and tenemos que state for plantearnos si es Jews? un Estado para todos And los ciudadanos o es un Estado the solamente para los ultimate judíos, porque si arbiter es un of what is Estado solo Jewish para los is judíos, is quien decide lo que es the halakha. judío, al final, And so it's es God. la halajá, So o this sea is que what es we see Dios. basically happening in Y es Israel. Now, esto the idea básicamente of lo que total estamos victory viendo que sucede ahora is, mismo en Israel. Por lo you tanto, know, la idea de la we can go victoria back to the total, idea of en fin, Nazism podemos conflict, for example, volver a which la was idea de based in the gestionar quest for solving the el conflict, conflicto, which was, pero ¿cómo vamos a you know, resolver este which was conflicto? in the scene under the center to left wing governments in Israel. Si vemos los Consequently, gobiernos it was de very centro y de satisfying idea of izquierdas managing the de conflict. Israel, Then the right wing in nos Israel, which damos has cuenta a de que se very intentaba strong and gestionar un poco el persuasive conflicto, political pero la imagination of what derecha is en a Israel Jewish tiene and una democratic or imaginación a Jewish política muy state. clara de And lo Jewish que es state judío y is the state democrático y de lo within que es un Estado Arabs. judío. Un Estado And judío es un since Estado Israel has sin no árabes. borders Y como and Israel has no no tiene restrictions and is fronteras, controlling the no West tiene Bank by direct, restricciones then it y also means that between the two controla rivers Cisjordania there should be no desde Arabs. siempre, There might be y Arabs, también but hablan they del río cannot al be mar, pues esto Palestinians, significa que no cannot tiene que be haber árabes, national puede haber árabes, Palestinians, pero no pueden ser palestinos, o sea que no puede haber national part nacionales que sean of the palestinos, national no pueden Palestinian formar parte movement. And del therefore, the total movimiento nacional victory is palestino not y por about lo Jewish tanto solidarity, because we could make the case for la Jewish victoria solidarity total no and es bring una the cuestión de hostages back home. solidaridad judía, porque That's podríamos also a hablar de Jewish solidaridad notion. judía y But recuperar a los the rehenes. Jewish Esto también notion es is una that noción no judía, Arabs between the pero river and the la sea. So noción ahora es que no hay árabes the entre el río y el mar. Smotrich plan, תוכנית ההכרעה, Y el grupo de how could Smotrich we translate The תוכנית ההכרעה? decisive, It's not really decisive, right? que habla, Plan for defeat. ¿qué es lo que dice él? ¿Dice una victoria Plan for decisiva? defeat, yeah, it's a ¿O total defeat of el Palestinians, a plan total para, defeat of para Palestinians, a total victory, and a total victory means
tener una victoria total contra los palestinos significa no tener Hamás, y no tener Hamás significa no tener Gaza, porque Hamás es parte de Gaza y Gaza es parte de Hamás. No se puede diferenciar entre Hamás y aquellos que son civiles o que no combaten. Y si no lo hacemos, si no hay una distinción y no la hay, esto significa que tiene que haber una limpieza étnica. Esto I obviamente lo hemos I visto también antes del 7 de octubre y durante el desenganche. El plan es que no habrá soberanía, excepto la soberanía y la primacía judía entre el río y el mar. Y también eso fue escrito en el 2017. Obviamente se puede hacer. Todos pensaron acerca de Cisjordania como el frente, porque nadie pensaba en la posibilidad de Gaza. Israel pensó que en cierta manera iba a resolver el problema gazatí y yo no lo resolvió ese problema de Gaza. Y lo que hemos visto que sucede en Cisjordania básicamente es la segunda Gaza, porque nuevamente ahora somos parte de esa limpieza étnica en Cisjordania y esto es parte del plan de Smotrich, y por el momento nosotros vemos que la izquierda en Israel no tiene imaginación política, tampoco tiene una imaginación política que convenza y por lo tanto que no sea de la derecha. Y eso es lo que sucede, lo que vimos entre Israel y Palestina hoy en día. Y Dalia, me refiero a cómo hablamos, Israel no tiene imaginación, la extrema derecha y la izquierda, que nosotros pensamos lo máximo izquierda que vemos es Yair Golan, y supongo, y por lo tanto con nosotros hablamos, la gente que salió a las calles fue contra la revuelta judicial, y eso es a la izquierda de Netanyahu, ¿cierto? Y sin duda lo que podemos sostener, lo que ha dicho Asaf, es acerca de los judíos seculares y otros, y por lo tanto me refiero que hasta que yo llegara fuera de Israel, yo solo consideraba el hecho de ser israelí. La definición judía llegó posteriormente al salir de Israel, y creo que muchos israelíes como yo se sienten como yo, es decir, aquellos que son seculares, y por lo tanto en ese contexto me refiero, que vemos desde el punto de vista político, es decir, ¿qué es izquierda? ¿Cómo se ve? Es una muy buena pregunta. Y la idea de izquierda, en primer lugar, cuando hablamos de la clase política, porque comenzó cuando estamos hablando solo de izquierda de Yair Golan. Sin duda tenemos otros partidos robustos que representan a los ciudadanos palestinos y a los ciudadanos árabes de Israel, que contarían, y por lo tanto consideramos como izquierda, que apoyarían una solución de dos estados a través de negociaciones y en forma pacífica. Saben, una autodeterminación paralela, y continúan apoyando esas posiciones, y eso lo encontramos también en Mahmoud Abbas, en sus decisiones, y le brindan prioridad cuando fue al gobierno, y por lo tanto es algo que resaltan, la tendencia de, sin duda, cuando estamos hablando, y me refería a judíos israelíes, no a los árabes. Lo sé, pero lo estoy diciendo que eso es de hecho la suposición que no serán parte del gobierno, pero eso es política. Y yo creo que nosotros también tomemos en cuenta lo que existe. El segundo término en cuanto al público es lo que nosotros consideramos como izquierda. Pero por un lado, puedo brindar varias pocas cifras cuando nosotros hablamos de gente que se define como izquierda. Cuando les preguntamos a la gente si es izquierda, centro o derecha, encontramos aproximadamente un 20%, a veces 22, 23%, a veces 18, 19%. Aproximadamente un 20% que se identifica como izquierda entre la población total. Cuando sopesamos también a judíos y árabes, cuando nos referimos únicamente a la población judía, encontramos únicamente un 12 a 14%. Pero lo interesante es que hemos visto un cambio significativo del 7 de octubre, es decir, en el 7 de octubre bajó aún más, incluso menos de un 10%, pero se recuperó a la situación de que estaba hace 5 años por lo menos, si no más, sí, 10 años antes de la guerra, lo mismo que sucedía hace de 12 a 15, 12, 14%. Es decir, sin duda, si volvemos a la situación antes del 7 de octubre. Y por lo tanto, en términos de lo que significa
lo que es un tanto complejo porque partes del centro, otro 25% está de acuerdo. Muchos de los centristas, aproximadamente 2/3 de ellos autodefinidos como centristas, apoyaban una solución de 2 estados, opuestos a los asentamientos, ¿saben? Pero apoyaban esa solución. Muchos de ellos, el centro ha cambiado en el curso de la guerra y obviamente son mucho más flexibles en sus opiniones y cambian fácilmente de opinión, pero por lo cual la izquierda definida a lo largo de los años exactamente son los temas del conflicto, es decir, el conflicto israelo-palestino es el eje donde el centro izquierda-derecha, ideología de izquierda-derecha está basada. Eso significa cuando alguien dice soy de derecha, soy de izquierda en Israel, entre la población judía en particular, pero también entre la población árabe, cuando se refieren sus posturas hacia los israelíes y palestinos, el tema de la ocupación, los asentamientos, negociaciones, la solución de 2 estados, anexar, y sin duda también estamos hablando de identidad, como mencionó Asaf, que sin duda son los elementos básicos de esa división. En los últimos años hemos tenido 2 divisiones. Uno es a favor o contra Netanyahu, pero debemos también tomar en cuenta cuando hablamos acerca de la dirección del país, porque incluso cuando la gente está contra de Netanyahu puede tener posturas duras en cuanto obviamente al eje israelo-palestino. Y el otro aspecto es el tema de la democracia. Tenemos en total un 55% que siempre se han negado, ha rechazado ese asalto al Poder Judicial. Eso incluso antes de Yair Levin lo presentó, porque son temas muy importantes a lo largo de los años. Esto ha sido muy consistente. Existe una mayoría más importante que está contra este fenómeno. Por lo tanto, aquellos en Israel hoy en día no es solo la gente que está considerada de la izquierda de Netanyahu, sino conectan este tema por el ataque al sistema judicial. Y es un paso necesario para avanzar a objetivos de anexación, lo que significa, y sin duda también debemos dos diferentes ejes que tenemos que definir: la izquierda, derecha y el centro, que solía ser algo simple, un eje para el conflicto israelo-palestino. Yo quisiera pues tomar el tema que queríamos tratar, el tema Asaf, ellos contra nosotros, Asaf. Es decir, nosotros observamos a la mayoría de la parte de hoy, 2/3 de la población de Israel, cuando hablamos cuando decimos están de acuerdo, cuando hablamos de 2/3 de la población israelí, no se siente una obligación moral para acerca de lo que sucede en Gaza. Por otro lado, me refiero que la gente se siente confundida por lo que está sucediendo con la democracia y la gente que sale a la calle, y nos preocupa al fin y al cabo el tema de las vidas y indudablemente también el tema de derecha e izquierda. Por lo tanto, tratar de comprender en qué medida, como la larga historia del conflicto, la idea de nosotros, es decir, como que a nuestro pueblo le importa menos acerca del sufrimiento de civiles en Gaza. Y quisiera pues vincularlo, que casi me siento programar lo que sucedió también en Ra'anana, es decir, cuando me refiero a lo que ocurrió, los actos realizados contra los judíos reformistas, es decir, cuando distintos aspectos que forman parte de ese cerco. Y saben, quiero recordarnos que es muy importante lo que se publicó en septiembre de 1967, pocos meses después de la ocupación de Cisjordania, por parte de un grupo de radical de izquierda llamado Matzpen, y dijo Matzpen, y que dijeron que debemos defendernos del exterminio que no nos da el derecho de oprimir a otros. La ocupación significa un régimen extranjero. Régimen extranjero nos permite la resistencia implica la represión implica el terrorismo y el contraterrorismo. Y las víctimas del terrorismo siempre suelen ser personas inocentes por lo general. Y eso fue escrito en septiembre de 1967. Y debido a ese hecho
que los israelíes judíos no entienden, no aceptan la expansión judía. A propósito, estamos hablando dentro de Israel, dentro de la línea verde, incluso obviamente más allá de la línea verde, el expansionismo judío y los asentamientos, lo que significa por definición resistencia, y resistencia implica represión, y represión significa terrorismo, y eso no lo aceptamos. Saben, hubo una pequeña ventana en la historia a mediados de los 90, cuando un gobierno de Israel intentó o aceptó el nacionalismo palestino y trató de resolver el conflicto. Si iba a terminar con un Estado palestino o con un autogobierno palestino, eso ya no importa hoy en día, pero el proceso continúa a través del cual nosotros israelíes judíos, los medios de comunicación israelíes, la política israelí y decimos incluso los académicos israelíes en cierta manera trataron a los palestinos menos que humanos y deshumanizan a los palestinos y no aceptaban el hecho que somos parte de ese ciclo de violencia debido al expansionismo, a la disposición que conduce a la represión y al terrorismo. Y el final fue con la separación, el desenganche de Gaza, ese abandono de Gaza de hace 18 o 20 años atrás, en realidad 20 años atrás, básicamente pusimos a los palestinos, en particular en Gaza, al otro lado del muro, y pensamos que nada existía al otro lado de ese muro. Saben, había toda una comunidad que estaba sitiada por Israel, y es cierto que también por parte de Egipto estaba sitiada por Israel, y nosotros dictábamos, saben, la cantidad de calorías que podían introducir, y se encontraron pues ante la prisión al aire abierto más grande entre el río y el mar, y los pusimos en una prisión durante tanto tiempo, y cuando se sale de esa prisión se obtiene un suceso muy desagradable, muy feo, y ese hecho, más allá de los horrores y las cuestiones terribles que ocurrieron y los crímenes de guerra sucedidos el 7 de octubre en el sur de Israel, aún forma parte de un trauma que este gobierno se opone a que nos recuperemos de ese trauma. Y esta guerra prolongada es parte del deseo del régimen de Netanyahu de llevar a los israelíes y a los judíos israelíes especialmente dentro de ese trauma y no llevar una cura, no recuperarnos de ese trauma. Y podríamos tener a los rehenes ya afuera, pero no los hacen salir esos rehenes porque podrían y hacer un acuerdo. Nosotros sabemos que el régimen de Netanyahu se resiste y sabemos que todas las propuestas realizadas para un acuerdo con Hamás, sabíamos el precio, que no es nada fácil, conocemos ese precio, pero se resistió a hacer ese acuerdo. Y esto es parte del deseo de dejar al pueblo judío en ese trauma para que no resolvamos el conflicto y llevemos de hecho, a una limpieza étnica en Gaza. Y sentimos que por este motivo por el cual israelíes y palestinos, esto lleva, pues es un asunto de liderazgo que hace que a los israelíes les importe menos acerca de lo que sucede. Es decir, la pregunta que también planteé a Dalia en ese sentido, digo, tratando de responder, por ejemplo, en teoría el gobierno no controla los medios de comunicación, ¿cierto? Tampoco, en teoría el gobierno tampoco controla los medios, las redes sociales, pero por lo tanto todo está conectado, volviendo hacia atrás el tema de la democracia en muchos sentidos. Pero lo que me refiero, el trauma está allí, la pregunta tal vez es porque nosotros vemos que incluso avanzando aún más, estamos ya hace casi 2 años en este tema y sin duda nosotros hemos visto acerca de la posibilidad de poner fin a esta guerra, como hemos visto 6 meses atrás. Yo creo que fue la última negociación, el último acuerdo que se obtuvo y el resto, el último que fue cancelado también y fue saboteado por Netanyahu. La gente pues salió a las calles más y está conectado a la democracia o a la
degradación de la democracia. Es decir, si nosotros observamos los niños donde crecen y Netanyahu en muchos sentidos. Por lo tanto, al formular esa pregunta, me refiero, puedo confirmarlo, no solo cuando no se cumplió un acuerdo, pero en enero, cuando se firmó un acuerdo, tuvimos más de un 70% de los israelíes que querían seguir un acuerdo para hasta la etapa final en que fuera posible llegar a un cese del fuego permanente y la liberación de todos los rehenes. Los números varían entre 65 y 70%, en su mayoría, pero distintos. Hay una mayoría significativa de lo que encontramos ese 70% en el 2025, que es parte de la guerra. En ese sentido, tiene razón. Tenemos una gran mayoría. Por lo tanto, cuando hablamos de lo que está movido por los líderes y encontramos más empatía y una justificación moral a lo que sucede en Gaza. Yo creo que sí, sin duda podemos tener dos teorías en conflictos étnicos, obviamente varias teorías, y sin duda la provocación étnica que lleva a cierta limpieza étnica y crímenes de guerra, y otras teorías que podrían ser también acerca de un proceso que viene de abajo hacia arriba. Por lo tanto, hay toda serie de incitación intensiva y tan abierta que sin duda podemos también, que tiene lugar a nivel del liderazgo, o sea, de arriba hacia abajo, y lo encontramos ese tipo, tenemos una lista de citas cuando hablamos acerca de ese tipo de incitación, pero cuando observamos las cifras, lamento tener que decir que la cifra, el número constante, cuando hablamos de aproximadamente de casi un 80% de el público judío israelí que tiene posturas no empáticas, incluso también posturas agresivas, y eso podría darles varios ejemplos, y esto es mucho más allá que el liderazgo, por lo tanto, que va más allá de este gobierno y que no está apoyado por la mayoría de los israelíes. Es decir, nunca lo fue, 48,3% lo votaron. En una investigación, una encuesta reciente realizada, vemos el apoyo más bajo en los últimos años. Ya obtienen 52, 54, 50, 54%. Nosotros encontramos que 80, 82% de los israelíes judíos que dicen una investigación realizada que apoyan a expulsar a los palestinos de Gaza, cuando nosotros tenemos 79% en una encuesta en agosto del Instituto de Democracia Israelí, que dijo que no se sienten incómodos, es decir, 74% mencionaron que no creen que hay inocentes en Gaza de la población judía. Y cierto, también en las encuestas de junio que se oponen a la asistencia humanitaria en Gaza. Esto va mucho más allá y cuando hablamos del apoyo minoritario al gobierno, porque sin duda tenemos toda una sociedad que apoya y un sistema que apoya esas actitudes. Es decir, cuando hablamos de 2/3 que llegan a un 80%, pero con frecuencia tienen actitudes también más agresivas en sus posturas. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de los medios de comunicación, lo que hacen es reflejar la sociedad donde se encuentra. Lo que hacen es reflejar a su público, es decir, la correspondencia entre los editores como parte de su audiencia. Israel tiene una larga historia de dar refuerzo a los medios de comunicación. La narrativa de la historia, sin duda. Y también estamos en un cuerpo de autocensura, y también han brindado un apoyo acerca del asunto del lado de Israel, si le importa existir. Y como saben, una de las formas interesantes para manifestarse es que toda crítica que vemos de la guerra o de la guerra en casa, la cifra que nosotros vemos, o cuando se habla del exterior, que se atreva a decir, quien se atreva a hablar o criticar a Israel cómo se conduce en la guerra, de inmediato los califican de antisemitas. Es decir, está desconectado con los israelíes mismos. Es una resistencia a toda crítica, calificándolos de antisemitas. Con esa misma lógica, la idea que Israel comete ciertos crímenes de guerra es sin duda la apología del primer ministro. El hecho de haber bombardeado el hospital, de hecho, implica una justificación también por parte del primer ministro. Sin duda, estamos diciendo que la hambruna en Gaza indudablemente no
no es nuestra culpa, no queremos que sea el caso y tenemos toda serie de justificaciones. Una foto que apareció en el New York Times no cuenta toda la historia. Una foto, nosotros sabemos acerca de la hambruna ya hace un año y ya en Gaza, por lo tanto, 47% de los israelíes en la encuesta realizada en Marib lo que hicieron, dijeron que acerca de la posibilidad que haya hambruna en Gaza, es decir, cuando hablamos debemos considerar también en Haaretz, que no es la corriente principal que refleja el periodismo en Israel. Lo que estamos hablando, lo que se refieren es acerca de la campaña de hambruna por parte del propio Hamas. Es decir, tenemos todo un entorno de los medios de comunicación, todo el discurso social. Y nuevamente nosotros decimos que esos medios son conspiradores. No, simplemente están reflejando. Lo mejor que puedo compararlo es sin duda cuando nosotros recibimos una información hermética, la idea, cuando nosotros hablamos acerca de lo que sucede con Putin en la Rusia de hoy en día, que justifica la agresión, la guerra. Lo que estás diciendo entonces que lo que las personas ven en la televisión Israel refleja el hecho de que, bueno, no se está mostrando toda la verdad. La verdad es que es muy duro. Y quisiera añadir al debate cómo vemos la situación en Estados Unidos y en el resto del mundo, ¿no? Cada vez que intentamos hablar de lo que está pasando en Israel, incluso esta conversación, ¿no? Se consideraría que es algo contra de Israel, si bien estamos intentando, pues, hablar de estas cuestiones porque nos preocupa Israel y nos preocupa la situación y la percepción de Israel en el mundo, que cada vez va peor. Y bueno, todavía no sé lo que va a pasar después de que se haya bombardeado este hospital en Gaza. En las últimas semanas han sucedido cosas que no habían sucedido antes, ¿no? Y vosotros participáis en debates y cuando participáis en esos debates, ¿os preocupa que lo que digan otros participantes siga alimentando esta narrativa o os sentís cómodos? ¿Cómo lo veis? A ver, yo no tengo ninguna dificultad en participar en estos grupos de debate y en estos paneles porque es muy importante realizar esta ardua labor que es hablar con el público israelí. Y esto vuelve a lo que yo decía antes, ¿no? Hay una diferencia entre una postura analítica y una postura política. Yo creo que el origen del problema es la combinación de lo judío con lo democrático, ¿no? Lo que tenemos ahora mismo es una tendencia yihadista de la política israelí judía. Y yo creo que, bueno, la gente siempre habla de la polarización en Israel y cuán peligrosa es la polarización en Israel. Y yo siempre digo que lo que necesitamos es más polarización, pero necesitamos una polarización constructiva que nos permita atraer a personas de centro y de izquierda para hacer frente a la derecha. Y lo vemos en los grupos de debate, en los medios de comunicación, en la televisión, etcétera. Este es el motivo por el cual yo participo en esos grupos. Y ese son Raviv Drucker y Liana Dayan, que bueno, no forman parte de la derecha en Israel. Lo que les interesa es saber lo que está pasando en Gaza y no lo que está pasando en Israel de cara a Gaza. ¿Qué piensan los gazatíes de Hamas? ¿Salen a la calle a protestar contra Hamas? Y yo comparto esa información con ellos y también informo al público en Israel de que los gazatíes odian a Hamas, pero esto no importa para el régimen de Netanyahu. Lo que pasa en Gaza, independientemente de cuánto odien los gazatíes a Hamas por lo que hicieron el 7 de octubre y esta aventura, esta ruina
esta catástrofe en la que se encuentra Gaza ahora mismo es algo que no interesa a la política general de Israel, pero tampoco al régimen de Netanyahu, porque si les importara, la guerra habría acabado hace un año y medio. Yo creo que es imperativo, por lo tanto, que hablemos de estas cuestiones en las redes y en los medios de comunicación de Israel, pero es importante también que se hable de las muertes, de la exterminación, del sufrimiento en Gaza en los medios independientes, porque los medios de comunicación habituales en Israel no quieren hablar de lo que está sucediendo en Gaza y ese es el problema. Me gustaría que habláramos ahora de lo que va a suceder una vez que Netanyahu ya no esté. Es difícil imaginar esa situación, pero en algún momento nos encontraremos en la misma. Y me gustaría reflexionar, me gustaría que hablemos sobre esta tendencia y que digamos qué es lo que se puede hacer desde aquí o desde Israel para hacer frente a esta tendencia del extremismo en Israel. ¿Hay alguna manera de darle la vuelta a todo esto? Bueno, por un lado podría estar esta separación, ¿no? Para mantener una mayoría judía, una separación de Cisjordania y de Gaza, y tener una mayoría judía en lo que se refiere a la población, no a la religión, más allá de la línea verde, ¿no? Tendremos que tener un lado palestino y un lado israelí, pero puede haber otra opción que es seguir gestionando el conflicto. Y la pregunta es, ¿podemos seguir gestionando el conflicto y seguir siendo una democracia al mismo tiempo? Es difícil de imaginar. Me gustaría que habláramos de esta cuestión. Y Dalia, ¿qué va a pasar en Estados Unidos y el apoyo a la guerra si seguimos con esta trayectoria que tenemos ahora mismo? Esa sería la primera pregunta. Tenemos dos ángulos, ¿no? ¿Qué sucede en Israel? Pero por otro lado, ¿qué va a pasar en el resto del mundo? Bueno, en el resto del mundo, yo creo que el mundo es un lugar complicado e impredecible. Con el presidente Trump, yo creo que es imposible predecir cuál va a ser la postura de América. Yo lo que sí puedo decir es qué piensa el público en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, el público está dejando de apoyar a Israel y lo que está haciendo Israel. También entre los judíos americanos, por cierto, el apoyo al gobierno de Netanyahu va en descenso. También dependiendo un poco de la edad. No hay apoyo a Israel, también dependiendo de la edad, pero no a lo que está haciendo Netanyahu. Y en el resto del mundo, en Europa, hay un declive en el apoyo. Pero esto no importa si los gobiernos no toman medidas que cambien la dirección, la trayectoria de Israel. Las condenas retóricas, por muy duras que sean y por mucho que se hayan endurecido en los últimos años, Israel no va a hacer nada. Y lo que hace Alemania, por ejemplo, es muy distinto a lo que está haciendo hasta el momento con la limitación. ¿Alemania? Sí, Alemania ha decidido que va a dejar de exportar armas de Israel que se vayan a utilizar en Gaza. Y esto sí que cambia la situación y ha generado mucha controversia en Alemania, incluyendo en el partido del canciller alemán. Pero ya está teniendo un efecto en la capacidad de Israel, incluso en los preparativos actuales, para ampliar este ataque. Alemania era el segundo proveedor más importante de las armas en Israel. El principal exportador es Estados Unidos, después Alemania y después Italia, un porcentaje muy limitado. Pero todo esto sin duda tiene repercusiones. Y independientemente de si estamos a favor de esto o no, yo no veo ninguna hipótesis en la que Israel pueda cambiar su trayectoria solamente en base a condenas que pueden venir de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, de donde sea. Da igual. O sea que es el mundo el que va a tener una influencia. Va a depender de lo que decidan hacer estos países. Y las sanciones no funcionan tampoco, como no han funcionado en otros países, incluyendo sanciones muy extremas como las que nunca se han aplicado en Israel. Los países, cuando son regímenes como los que hay ahora mismo en Israel, encuentran otros socios comerciales.
Y al final el que sufre es el público, y el público tiene una postura de rechazo no contra el propio gobierno, sino contra el exterior que está aplicando estas sanciones. Como bien hemos visto en el caso de otros estados que están actuando como Israel. Y lo hemos visto, se han aplicado medidas de este tipo a Irán, a Venezuela, a Rusia, y este tipo de medidas que se han aplicado a estos estados, digamos, canallas, pues no se van a aplicar a Israel por la postura, la posición que tiene Israel en el mundo. En cualquier caso, hay que ver también lo que dice la comunidad liberal y de izquierdas en Israel. Muchos dicen que vamos a dejar de ser una democracia por motivos demográficos. Si queremos tener un Estado o una sociedad judía, es difícil tener también un Estado democrático. Pero el motivo más importante que dificulta una democracia que sea judía también son las instituciones que existen ahora mismo, que están apoyando un régimen como el que estamos viendo ahora mismo y que al mismo tiempo se supone que va a aplicar un sistema democrático para algunos de los ciudadanos. Esto es imposible por la propia definición de lo que es la democracia. Por esta misma lógica, este sistema nunca fue sostenible. Es verdad que el colapso ha estado ralentizado, pero es lo que estamos viendo ahora mismo, si bien hay muchas personas que siguen sin verlo. Yo creo que tenemos que entender la magnitud y el hecho de que lo que estamos haciendo en Gaza hasta el momento es algo irreversible. Aunque ahora mismo, en este mismo instante, el último soldado israelí saliera de Gaza, Gaza está en ruinas, ya no existe. Y esto va a tener repercusiones para los palestinos en Gaza, por supuesto, pero también en Cisjordania y en Israel para siempre. Y yo no veo ninguna posible situación en Gaza, por no hablar siquiera de devolver a la vida anterior que existía en Gaza. Yo no veo ninguna situación que no acabe en una limpieza étnica, porque lo que está pasando ahora mismo en Gaza es ya una limpieza étnica. Y las ruinas que existen ahora en Gaza van a acabar en una limpieza étnica. Las personas se van a tener que concentrar en una región muy limitada de Gaza, que ya antes era una zona muy poblada, o van a tener que marcharse de Gaza para ir a otros países. El gobierno de Trump, por ejemplo, compra el consentimiento de Egipto y de Jordania para que acojan a palestinos o a grupos de palestinos de Gaza en un futuro próximo. Yo creo que nosotros, los judíos israelíes, tenemos la obligación moral de afrontar lo que hemos hecho en Gaza, asumir responsabilidad de lo que hemos hecho en Gaza y participar en la reconstrucción de Gaza en el futuro. Por supuesto, tenemos que evitar que haya una limpieza étnica o una segunda o una nueva ronda de limpieza étnica en Cisjordania. No sé si vamos a tener al final tiempo para preguntas y respuestas, pero Dalia, yo creo que Dalia forma parte del movimiento Two States, One Homeland, dos estados y una patria. Yo creo que el modelo de los dos estados ya no es aplicable, ya no es viable entre israelíes y palestinos, entre judíos y palestinos, entre el río y el mar. Vamos a tener que estar juntos, siendo independientes, judíos y palestinos. Y este va a ser el futuro de Israel y Palestina en un futuro próximo. Y lo que está pasando en Gaza
Es una última fase en la caída de esta solución de dos estados. Lo cierto es que los judíos y los palestinos estamos aquí, somos independientes unos de otros, y nosotros, los judíos israelíes, tenemos que asumir la responsabilidad de lo que le hemos hecho a los palestinos, al menos desde 1967, sino desde 1948. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad, tenemos que asumir la responsabilidad de la reconstrucción y también asumir nuestra responsabilidad en lo que se refiere al bienestar de los palestinos en Cisjordania y también el futuro en Gaza. Bueno, voy a hacer una última pregunta y después voy a intentar combinar varias preguntas que nos han hecho en el chat en una, porque no nos queda mucho tiempo. Acabas de mencionar la solución de dos estados y también la premisa de que esta solución ya no es posible. Entonces, en septiembre, esta idea de que va a haber un Estado palestino, es lo que dicen algunos países, ¿no? ¿Piensas que esta idea es errónea o es una vía positiva para israelíes y palestinos? Bueno, es positivo en el sentido de que en circunstancias muy específicas pueden llevar a que Israel deje de hacer lo que está haciendo en Cisjordania. Gaza está perdida, pero ¿imagináis alguna situación, como decía Dalia, ¿no? Alguna situación en la que las declaraciones y las intervenciones pongan fin al yihadismo judío-israelí y lo que se está haciendo en Cisjordania? Cisjordania no es viable para un Estado palestino, ya no lo es, no hay suficiente espacio. Y si tenemos algún tipo de plan de Trump, el acuerdo del milenio de Trump para crear algún tipo de Estado palestino, va a ser una autodeterminación palestina con municipios repartidos por Cisjordania sin Gaza. O sea que, ¿de qué Estado estamos hablando realmente? Yeah. That's good open questions to almost end with. But I will take another question that comes from the audience, and it's actually focusing on Asaf. Voy a tomar otra pregunta que viene del público. Cuando Asaf mencionó es que no todos en Gaza, que hay gente en Gaza que también están contra Hamas. Y suena como esas historias no solo circulan en Israel, sino también en el mundo en muchos sentidos. Dalia, cuando tú hablas con gente fuera de Israel, ¿la gente es consciente de la resistencia palestina hacia Hamas? No en forma tremenda, pero no es realmente parte de la conversación. Diré que de una opinión pública, simplemente para dar cierta base a lo que decía Asaf. Hamas no fue muy popular antes del 7 de octubre, estaban en descenso su popularidad. Es decir, cuando estamos hablando, tenía subidas y bajadas en el curso de los últimos 16 años antes del 2023. Y sin duda, antes del 7 de octubre, típicamente durante cada guerra con Gaza, el apoyo a Hamas ascendía y, como saben, la narrativa palestina, como saben, en ese entonces se hablaba de un acto de resistencia militar, saben, el desafiar a Israel. No creemos en esas historias acerca de las atrocidades y esperamos que todos saben que es una imagen que refleja cómo los israelíes, en cierta manera, niegan la hambruna y, por lo tanto, para apoyarlos. Por lo que vemos que en Cisjordania un 45% apenas aumentó el apoyo que tenían entre los palestinos en Cisjordania. Vemos, pues, un pequeño incremento, descenso del apoyo también a Hamas. Siempre hubo dificultades para hacer evaluaciones exactas, distintas encuestas con diferentes muestras que plantean distintos resultados. Lo que nosotros vemos también en distintas actividades que tienen lugar en el terreno. Vemos olas de protestas, a veces también protestas, movilización contra Hamas. Y obviamente, como saben, Hamas, podemos ver que
pueden intentar suprimirlos. Lo que nosotros vemos en la narrativa, que cuando preguntamos acerca de cómo ven las relaciones con Israel y lo que hacen los israelíes, y les preguntamos por qué no se alzan contra el Hamas para que se vaya, lo que es sin duda es una cuestión histórica. Por lo tanto, lo que hemos visto, muchos ejemplos de la población en la situación en la que se encuentran los palestinos en Gaza, como saben, bajo liderazgo autoritario, teocrático, que estaban completamente aislados, incluso cuando teníamos un desempleo de un 45% antes del 7 de octubre, ahora supera este desempleo un 90%, y sin duda, ¿cómo se puede hacer? En forma, no es posible siquiera mágicamente, y cómo hacerlo después de 2 años. No obstante, los palestinos, en cierta manera, cuando preguntamos cómo ven a Gaza y cuando preguntan acerca del exterior, las posturas en el exterior simplemente se dividen, y lo que vemos los distintos movimientos pro-palestinos, como saben, en los campus universitarios, en algunas ciudades, hay gente que manifestó, y aún lo que vemos es un territorio especulativo, y mi especulación es que la mayor parte de las posturas en el exterior están determinadas principalmente acerca de lo que la gente piensa acerca de Israel, antes de dar prioridad realmente, porque sin duda no es cuando estamos hablando de una especulación total, y no creo que estamos hablando de pruebas. Por lo tanto, antes de concluir, quisiera pues pasar a Shimbrit, quien quiere citar una última pregunta antes de concluir nuestro encuentro. Adelante, Shimbrit. Muchas gracias tanto a Asaf y a Dalia. Los sigo a ambos y nos ayuda tanto a obtener tanta información cuando me levanto aquí por la mañana y veo los posts que publica Asaf desde Gaza, y sin duda mi corazón lo siente, y pienso que podemos hacer desde aquí en términos de lo que nosotros escuchamos de ustedes. Ustedes saben la situación, realmente está muy lejos de ser algo que nosotros sabemos a dónde vamos a partir de aquí y qué tipo de soluciones podemos encontrar, y lo que esto nos vincula a lo que nosotros hacemos también en Unacceptable, si podemos ver esperanza, las protestas que vemos en las calles, y cómo podemos hacer un llamado contra la guerra que nos vincula en nuestra lucha para la liberación de los rehenes, y cómo obtenemos una perspectiva a la resistencia a las calles. Lo único que puedo decir, la respuesta es lo correcto a hacer. Los israelíes creen que podemos hacer un cambio, la mayoría no. Cuando hablo con gente, saben, incluso en las manifestaciones, 500,000 de personas en las calles, la gente dice que no sienten un sentido de euforia, no sienten que realmente pueden generar un cambio. Eso es desde su perspectiva, pero desde mi perspectiva me siento muy alarmada que no haya un vínculo entre el fin de la guerra y poner fin o revertir la destrucción total de Gaza, como que mencionó Asaf. Y eso es la realidad. Pero no obstante, todos quienes llaman al fin de la guerra por algún motivo está en el lado correcto de la historia. Estoy completamente de acuerdo, pero quisiera agregar algo que yo leo, escribo de amigos y conocidos de Gaza que me dicen, a veces incluso escriben públicamente, que lo que ellos ven en Israel en términos de cientos de miles, la última vez que la gente salió a la calle a protestar contra la guerra, contra el régimen de Netanyahu, es para ellos una fuente de inspiración. Y esto es sumamente importante, porque en primer lugar esto devuelve cierto tipo de, saben, cierta solidaridad de vaga entre gazatíes e israelíes, y vemos a gente de ambos lados que aprenden y comprenden que hay gente inocente de ambos lados que quieren poner fin a esta guerra. Y en segundo lugar, en algunos casos, estimula, los incentiva también a salir a las calles y protestar contra la guerra y contra Hamas, etcétera. Y por lo tanto no podemos esperar que hagan cosas tales,
porque es un régimen cruel y realmente están hambrientos casi hasta la muerte. Por lo tanto, no podemos esperar que los gazatíes hagan esas cosas que los israelíes sí son capaces de hacer. Pero es muy importante y es de hecho, pues vemos los músculos, la importancia de la protesta de la población civil en Israel y será muy importante para el futuro para que caiga el régimen de Netanyahu. Muchas gracias. Es una fuente de inspiración lo que nos dice acerca de Gaza y creo que es una inspiración para todos nosotros para manifestar. Y para concluir, quisiera agradecerles a Asaf y Dalia, que ha sido tan significativa, importante escuchar su perspectiva y sin duda nos ha educado acerca de lo que nosotros podemos escuchar de ustedes y lo que podemos hacer a partir de aquí. Quienes se han sumado hoy, sin duda no estamos en los mejores tiempos que nos alientan. Sin duda las noticias que llegan son realmente una fuente muy seria de depresión. Por lo tanto, lo que nosotros decimos en Acceptable es que manténganse con nosotros en este lado del océano para actuar en lo posible, para apoyar las voces que presentan resistencia al gobierno y que llaman contra la guerra y optan por las vidas humanas y la humanidad. Y queremos estimularlos realmente lo que creemos, pues a escuchar, participar, alejarse un poco de las noticias, participar en protestas locales y en eventos organizados. Es tan significativo como escuchamos acerca de Asaf, acerca de Gaza, que lo que ven los israelíes y a nuestros amigos en Israel que nos ven a nosotros, y esto nos da fuerza mutuamente, y vamos a tratar de fortalecer a nuestros hermanos y hermanas en Israel y esperamos pues ser una voz que sea significativa, que dé amplitud, pues hacer resistencia a la guerra y que ayude a avanzar en muchos temas, pues que podamos avanzar en todo lo que nosotros hacemos y también en las manifestaciones en Israel. Esperamos todos llegar a tiempos mejores. Muchas gracias. Muchas gracias. Y quiero recordarles también la reunión que tendrá lugar con el doctor Udi Levy acerca de la relación con Qatar, Hamas y Netanyahu para seguir el curso de los fondos económicos que tendrán lugar el próximo jueves. Y como ha dicho Shimbrit, nosotros seguiremos combatiendo para preservar la democracia israelí. Muchas gracias, Dalia y Asaf, Regina y Janet. Muchas gracias por la interpretación al español y nos veremos. Bye-bye.